Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí un día más en este ratito de televisión hoy en El Objetivo, aquí en Tindaya Televisión. Queremos hablar un poco de la situación que se genera, del debate que se abre en torno a la necesidad o no de que haya parques zoológicos, centros de recuperación de fauna y todo lo que esto conlleva. Además, vamos a aprovechar para hablar de un proyecto que ha puesto a Fuerteventura en primera línea en el mundo medioambiental, después de la reintroducción de unas gacelas de Cuvier en Túnez. De todo eso vamos a hablar hoy con 4 personas que nos acompañan. Están con nosotros Mónica Muñiz. Mónica, bienvenida, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mónica es médico de familia, muchos la conocerán por eso, porque serán sus pacientes. Pero además, Mónica desde hace 15 años, desde hace 5 años es voluntaria en el Oasis Park Fuerteventura, amante de los animales, además tiene animales en casa, es activista y defensora de, ya veremos de qué, si de la libertad de los animales y de los centros de recuperación. Bienvenida, Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias. A su lado está también Guasimara Cabrera. Guasimara es la responsable de comunicación, de educación, la directora de marketing del Oasis Park Fuerteventura, y además coordina las acciones de educación y marketing de todos los zoos y acuarios de España y Portugal que están en la asociación AISA. Bienvenida, Guasimara. Gracias por estar con nosotros. Otra Mónica, en este caso es Mónica Harun, que es bióloga. Bienvenida, Mónica, gracias por estar con nosotros. Ella también trabaja en el Oasis Park y es supervisora del departamento de loros. Y a su lado Bernardo Rodríguez, biólogo y además de haber trabajado mucho por la erradicación del conejo y la restauración de, supongo que de esta especie en Famara, Bernardo, si no me equivoco. Restauración de los islotes, intentar De devolverlo a islotes. su estado natural. Exactamente, restaurar los islotes que están en la zona de Famara. Y aquí pues trabaja, ha participado en un proyecto de SEO BirdLife, como saben, una de las ONG más importantes en cuanto al mundo de aves se refiere, en concreto con la butarda, y hoy en día es conservador en el Oasis Park, ¿no? También. Correcto. Bueno, pues bienvenido a los 4, son personas con mucha experiencia en el mundo animal, sin duda, como pueden escuchar, a pesar de su juventud. Guasimara, si te parece, podemos empezar hablando de esa reintroducción, esa experiencia que ha llegado, no sé si a su fin, a su ecuador, ¿en qué punto está? Sí, bueno, el proyecto. está en la primera fase, para nosotros la última, bueno, una de las últimas, que es la reintroducción, pero esto continúa. Las fases están marcadas hasta el año 2019 en Túnez, ahora se ha llevado una primera tanda, pero hay que continuar haciendo reintroducciones hasta que lleguemos al límite donde se considere que la especie no está en peligro. O sea, que lo que han hecho, ¿qué es exactamente hasta llegar aquí? Lo que hemos hecho es llevar simplemente, o sea, una cadena de 43 ejemplares hasta Túnez. Son 4 países en los que se participa en este proyecto: Túnez, Argelia, Marruecos. En ellos se hacen unas reintroducciones para aumentar mínimo un 30%. En el caso de Túnez hay una población mínima de unos 80 ejemplares, nosotros hemos llevado ahora 43 ejemplares. Una vez se lleguen a los 150 primeros, hemos dado por sentado que se ha cumplido esa primera fase. Luego, si esta población crece de forma continua y bien, se hará una segunda reintroducción con los ejemplares de los participantes, como nosotros en Europa y España, que somos los únicos, que es Oasis Park. Ajá. O sea, dentro de toda Europa, el único sitio donde se ha hecho esto es aquí en Fuerteventura. Exacto, Fuerteventura, y luego el Parque de las Guardas en Sevilla, es otro también de los colaboradores. Ambos, dentro de nuestras limitaciones, reintroducimos los ejemplares que podemos. No todos podemos reintroducir las mismas cantidades, ya que en nuestro caso, afortunadamente, somos un caso de éxito en reproducción por las condiciones que da esta isla y por el cuidado, y tenemos pues una velocidad, digamos, mucho más avanzada que este parque para reproducir. Perdón. Esas imágenes que estamos viendo son del momento en el que son trasladados en un avión del CSIC hacia Túnez. Por cierto, en Túnez está la cosa complicada, ¿no? Sí, está bastante complicada. Han viajado en un Hércules, en un avión militar. Nosotros hemos tenido la suerte de poder asistir. Sí, la situación del país es bastante delicada. Hemos ido acompañados totalmente de seguridad, tanto del país como de España, para llegar a ese parque nacional, que es lo que se ve en las imágenes, que es espectacular, impresionante, donde hemos hecho la suelta. Esas gacelas, ¿cuánto tiempo llevaban en el parque? Las nuestras, desde el año 2005, vinieron 7 ejemplares, 5 hembras y 2 machos, y actualmente se han reproducido prácticamente hasta un grupo de 30 ejemplares. O sea, quiero decir, porque si hay gente que es habitual al Oasis Park, las habrá visto por allí y son una especie en absoluto peligro de extinción. Es importante
que se pueda aprovechar infraestructuras como la del Oasis y otros parques del mundo para que se recuperen, se reproduzcan y se puedan reintroducir. No sé si Bernardo también ha tenido la ocasión de participar en este proyecto. Gracias a Dios, sí, he tenido la oportunidad de colaborar en el proyecto. Somos un grupo de cuidadores y conservadores dentro del parque que hemos trabajado desde que llegaron estos animales, asesorados tanto por la dirección del parque como por el CSIC, y la verdad que es un orgullo haber logrado lo que se ha logrado. Al final son como hijos que se marchan. Hombre, hijos no tanto, pero sobrinos. Pero sí, la verdad que es un orgullo ver animales que con un esfuerzo de un grupo de personas, no solo personal, sino económico, por el centro y todo, y lo que hemos logrado. Hemos conseguido unos resultados y estos ahora los estamos viendo en su país, vamos. ¿Es el único caso que hay, Guasimara, el de las gacelas, o el Oasis está inmerso en otros proyectos de este tipo? Sí, tenemos otros proyectos que son proyectos internacionales, como el elefante africano, que es uno de los más importantes también, o el de la tortuga, incluso de espolones. Y también tenemos con fauna autóctona, no solo proyectos que sean exteriores, sino también aquí en las Islas Canarias. Entiendo que esto lo que viene a demostrar es, le pregunto a Mónica, la importancia que puede tener un centro que es más que un zoo, ¿no? A lo mejor la palabra zoológico nos lleva a ver jaulas, animales enjaulados en pasillos, que es lo que hay en toda Europa, sobre todo los zoos más antiguos de Europa, de las grandes capitales, que poco tiene que ver con esto, ¿no? Es que la gente está equivocada, es que yo cuando empecé a ir al parque fue como una cosa personal para aprender, digo mi caso, una persona que viene totalmente del mundo relacionado solo y exclusivamente con el ser humano, que somos la mayoría, que creemos que todo está en función del ser humano, y cuando empiezas a entrar en sitios con animales como parques, zoos y todo esto, te das cuenta y empiezas a abrir los ojos de que realmente los animales y la gente que trabaja allí siempre está para el bienestar del animal. Cada vez están los zoos, los hay que están en malas condiciones y hay que mejorarlos, pero cada vez los zoos están en mejores condiciones, los cuidadores cada vez se forman mucho más y tienen sus cursos y todos trabajan para el bienestar del animal. Y lo que no entiendo muchas veces es que la gente critique sin estar ahí y sin estar cerca de los animales y conocer todo lo que hay, que es donde hay que estar, ahí con ellos. Y ellos además que... Cuerpo a cuerpo. Sí, claro. De eso vamos a hablar enseguida también, pero quería terminar con el tema de las gacelas. Bernardo, preguntándote un poco cómo se organiza un viaje de este tipo, porque no debe ser fácil, son animales que son horas de avión, no están acostumbrados, porque son gacelas que nacieron aquí. Sí, estos animales que se usaron para reintroducción son todos nacidos en cautividad dentro del parque. Del grupo ese que comentó antes, Guasimara, de 7 ejemplares, hemos ido reproduciendo. Siempre coordinados con el CSIC, que nos han indicado los grupos reproductores, es decir, qué macho va con qué hembra, para obtener unos grupos de consanguinidad separados, y los hemos ido criando, los hemos preparado, y cuando ya hemos tenido un grupo que han considerado suficiente, es cuando se ha organizado lo que es el viaje en sí, entre papeleos, analíticas, tratamiento de animales. Pues 6 meses antes era el grueso del trabajo, que ya llevaba tiempo, pero lo que es el trabajo con los animales. Los últimos 6 meses. Muy duro. El momento, Guasimara sí estuvo en el momento de la suelta, ¿no? Sí, tuve la suerte, la verdad, de estar, y es impresionante. Creo que casi no se puede describir porque uno se emociona. El haber participado en un proyecto internacional, ver las gacelas, que son niños nacidos en el parque, te da pena y alegría porque se hace la suelta, al mismo tiempo deseas que vuelvan a entrar al cajón y llevarlas a casa para protegerlas, pero es magnífico el Parque Nacional donde se han soltado, es un proyecto súper interesante. Y luego la población, que a mí me llamó mucho la atención, las aldeas que viven cerca de ese Parque Nacional, las personas que estaban allí, que nos recibieron con dibujos, porque fue impresionante toda la infraestructura, la logística que se armó para entrar a ese Parque Nacional por la seguridad, y habían poblaciones de más de 200 personas esperándonos con dibujos de las gacelas, como un acontecimiento importante con para flores ellos. Y realmente para nosotros, para darnos el agradecimiento, porque decían que hacían más de 70 años que las gacelas desaparecieron de esa zona y que ya no estaban, ¿no? Porque todo lo que había ocurrido habían dejado de existir y era uno de los sustentos que ellos tenían también alimenticios para la población. Ni siquiera pudimos bajarnos de los vehículos por seguridad y tuvimos que seguir de largo, y fue muy emocionante porque era como si te fueran a dar un abrazo y no pudieras
devolverlo de agradecimiento, y llegamos hasta la zona de la suelta, que ese fue el momento en el que ya salían de los cajones, y las reacciones, unos salieron corriendo y otras se quedaban mirando extrañadas buscando precisamente el color de los polos de mis compañeros, el color verde, como diciendo, esto de aquí no me suena, y nada, y pasar unos minutos hasta que se vieran ya en la zona y echar a correr hacia el monte. Es que eso le quería preguntar a Bernardo, porque muchas veces decimos, cualquier especie, ¿no?, que están criados en cautividad y un circo, que tenga tigres o leones o lo que sea, dice, no, porque los devuelvan a su hábitat, porque no pueden estar ahí. Y hay gente que para defenderlo dice que no puede ser, porque si se los comen el resto de animales y demás. Estas gacelas van a ser capaces, que es el instinto, ¿no? Lo que pasa que lleva un proceso de adaptación. Un animal lo sueltas directamente en el medio y probablemente muera y sufriendo mucho. Nosotros llevamos un proceso de adaptación dentro del parque, trabajamos con esos animales de una manera específica, es decir, el contacto humano es el mínimo, aunque se puedan visualizar, no estamos en las instalaciones cogiéndolos todos los días, la comida se le pone en un momento, ahora cuando llegaron a Túnez van a una zona de adaptación al medio. Un trocito primero de terreno, claro, ¿no? donde ellos van a ver la estructura del medio, la vegetación que hay, los posibles depredadores, y se van habituando, y cuando ya los cuidadores que estén allí consideren que están habituados, le abrirán las puertas. Así todo, el porcentaje de supervivencia es bastante bajo, porque hay depredadores. Los animales en el medio natural dependen de esa adaptación. En la cadena natural, ¿no? Entonces, claro, es complicado. ¿Es posible? Sí. Hay animales que es más dificultosos que otros, pero es posible. Lleva mucho trabajo y mucha inversión, sobre todo económica. ¿Y esa inversión económica cómo se hace? Hablando ya casi de lo menos romántico de la historia, ¿no? Sí, bueno, en este caso las gacelas... ¿Por medios propios o con ayuda? En este caso, medios propios, no hemos tenido ningún tipo de ayuda. De hecho, esas gacelas son del Ministerio, son del CSIC, no son nuestras, de ASISPAR. Nosotros simplemente aquí lo que hacemos es colaborar en hacer una reproducción y participar en este proyecto. La financiación incluso del costo de esas vacunas, de todos esos medios que hemos tenido que emplear, no solamente ahora en la reintroducción, sino desde el año 2005 que ellos llegaron, es totalmente privada, incluso el viaje. El viaje para que la gente pueda calcular más o menos una cantidad, ha sido más de 18.000 euros, aunque las ha llevado el Estado. Ellas han ido desde Fuerteventura hasta Almería, todo ese traslado lo hemos costeado nosotros. De Almería hasta Túnez han ido en un Hércules, en un avión militar, que en ese caso ya nosotros no, pero todos esos procedimientos, aduanas, etcétera, son financiados por nosotros, más los departamentos clínicos, veterinarios, la alimentación, manutención del día a día. Se puede decir que es como una donación que nosotros hacemos. Eso quería preguntar, ¿es una especie de devolver a la sociedad lo que la sociedad te está dando? Así? Exacto, porque al final eso lo tenemos gracias a los clientes que entran día a día, que no paramos de educacionalmente repetirles que ellos son un objeto principal de nuestro parque para poder hacer ese tipo de acciones, no solo con las gacelas, tratamos de hacerlo con todo, igual con los objetivos de rescate y recuperación de especies que nunca van a poder ser reintroducidas por muchas condiciones en naturaleza, como es el caso de las gacelas, que es en éxito, pero hay otras que jamás podrán reintroducirse. ¿Y por qué se hizo en Túnez, estando la situación como está? Porque realmente aquí necesitas el compromiso de los países, no es solo decir voy a soltarlos en Túnez y ya está. Esto se trabaja a nivel político, no es solamente reproducir las especies, durante años se trabajan las leyes en esos países para que un país se comprometa, pese a las situaciones críticas que tienen a nivel social en el país, por ejemplo como es en Túnez, ellos se han comprometido a nivel de medio ambiente. Es increíble el soporte que tienen en seguridad, los equipos, los dispositivos, la seguridad en cuanto a medio ambiente y la preparación que ellos tienen. Túnez se ha comprometido, ha prohibido la caza de este animal y se ha comprometido a preservarlo por el resto de los días sin ningún tipo de limitación. Tenemos casos en Marruecos, en Argelia, en otras zonas en las que se han hecho unas mínimas reintroducciones y no han sido exitosas, todo lo contrario, están descendiendo porque el país no ha demostrado un compromiso al 100%, pero se está trabajando en ello, por lo tanto estamos en un buen camino. Mónica, que no te he dejado hablar todavía, me está escuchando atentamente, seguro que conoces bien. Tú te dedicas al show a la educación de los papagayos y la gente te ve en el show de los papagayos, que eso lleva un trabajo detrás, pero además, Mónica, supongo que cuando en el parque se vive una situación como esta, lo sienten sí, todo, igual en el departamento claro. donde estés, ¿no? Sí, independientemente del departamento en el que estés, siempre es una buena noticia, una reintroducción de un animal que, bueno, pues que va a estar en su medio y por supuesto que aunque el esfuerzo haya sido mayoritariamente de ese departamento, nos alegramos todos porque es como una gran familia. Está claro, ¿no? Bueno, Mónica Muñiz, vamos a hablar un poco de tu historia. Decía yo, eres médico, pero
te gustan mucho los animales, además de las personas. Y cuéntame cómo llegas a hacerte voluntaria. Lo decías antes, ¿es porque quieres ver de cerca, desde dentro, cómo se trabaja en un zoo? No, yo al principio, hace 5 años, empecé, 5 años y medio, yo quería aprender de las aves rapaces y empecé como una cosa personal. De aves rapaces. Exacto. Pero cuando estás allí, empiezas a ver que eso se va a convertir, cada vez vas haciendo más cursos, vas viendo más animales, ves que los animales te enseñan un montón, que estar al lado de ellos no tiene nada que ver con lo que la gente piensa, y empiezas a ver un poco todos los animales, el parque, cómo es la gente, los cuidadores, cómo los tratan, cómo los alimentan, cómo están todos por el bienestar del animal. Entonces, claro, yo que vengo del mundo exclusivamente de la medicina, eso te empieza a abrir a que tú vayas empezando a pensar más en el ecosistema, en por qué están esos bichos ahí, por qué está pasando todo esto en el mundo y tienen los zoos todos estos animales. Empiezas a ver que los parques no solo es tener a los animales ahí, sino que están metidos en cosas de conservación, que traen a un montón de rapaces y de animales, los traen allí como centros de recuperación, se los dejan, se hacen cargo el parque y el Estado no se ocupa absolutamente para nada. Y entonces empiezas a ver todas esas cosas y te vas abriendo un poco y ya va siendo una cosa como que ya no es más personal, sino que es como concienciar a la gente de la importancia que tiene el conocer a los animales de cerca para que tú les puedas ayudar, tanto a los animales como al ecosistema, como a todo lo que está relacionado. Entonces hay mucha gente que critica en Facebook desde su casa, creyendo que aquello solo es un parque, que están los animales encerrados, que están tristes, depresivos, nada más lejos de la realidad. Porque yo he visto cómo los directores del parque y la gente del parque se busca, trae a sus etólogos para que los animales estén en bienestar. Además, la etología ha cambiado muchísimo y los animales están, hoy en día, cada vez más parques están más concienciados de lo que es ahí, es de que el bicho esté en las mejores condiciones. Y eso lo veo yo todos los días desde hace 5 años y medio. Estaba viendo unas imágenes de un viaje que hiciste, pero ahora hablamos de ese tema, porque a raíz de lo que estás hablando, ¿cómo han evolucionado? Es verdad que todos ustedes son personas jóvenes, pero ¿cómo han evolucionado? En el caso de Guasimara igual sí puedo hablar, porque lo vive desde pequeña, el cuidado que se da a los animales en un parque y la profesionalización del personal que trabaja en ese parque. Exacto, aquí realmente hablamos de dos conceptos, ¿no? Cuando todos decimos genéricamente zoo, al zoo moderno, que es el concepto actual. Nosotros pertenecemos a esa generación de zoos modernos. La diferencia está en que el zoo moderno, por obligación, tiene los 3 pilares básicos, que es la investigación, la educación y la conservación. Si no se cumple eso, no eres parte de un zoo moderno, por lo tanto no cumples las garantías de bienestar y de legalidad que tiene que tener un zoo. Y esa es la diferencia, donde se eliminan barreras y se trata realmente de responder con esos animales que son embajadores de su especie, dar realmente a la gente, a los visitantes, ¿no?, ese concepto y realmente esas preguntas que ellos pueden tener de por qué está este animal aquí, realmente ellos tienen un mensaje que dar, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que tratamos de explicar qué no es lo que se debe, y no somos un museo realmente, siempre hay una explicación, que es lo que explicaba Mónica, detrás de esos animales que tienes ahí. La gente tiene que salir concienciada y realmente ver que esto es un problema de conservación de la biodiversidad. No es ir simplemente a un centro de ocio y entretenimiento, sino ir allí y sacar algo que vaya mucho más allá, que te haga que te remueva esa cabeza cuando llegues a casa y que tú cambies tus hábitos de día a día para contribuir a la mejora de la naturaleza. Y ustedes, chicos, que también, bueno, Bernardo tiene un poco más de experiencia en el sentido de que ha estado en muchos proyectos, decíamos antes del tema de conejos, de butarda, ha habido una evolución no solo de los que trabajan en el sector, sino de la población, en el tema medioambiental. Ha habido una evolución, pero en los dos sentidos, tanto el bueno como el malo. Hay gente que, como en el caso de Mónica, se ha preocupado, se ha informado, y entonces tiene unas ideas, y hay gente que, por otro lado, simplemente por el hecho de ver una imagen, ya emite un juicio, sin saber el por qué. Bueno, eso lo hacemos con todo, no solo con los animales. Claro, con todo, pero parece con personas, con paisajes, con lo que sea. Pero parece que hoy en día lo que es los animales están en auge, entonces parece que las críticas se aumentan, cuando realmente, si uno analiza la imagen, o simplemente si tú estás de visita en un parque y preguntas el motivo de por qué los animales están de una manera o de otra, te aclararían esas ideas
Porque, por ejemplo, en el parque hay un grupo de trabajadores que están formados, saben por qué los animales están de una manera, por qué están de otra, por qué se comportan de una manera. Y claro, si tú preguntas en el parque, esta gente amablemente te informa y te dice lo que está sucediendo. Claro, cuando ves que te hacen una foto de 3 animales echados, la publica y dice animales hacinados, tú no tienes ninguna reacción a esa foto. Y claro, cuesta explicarla después. Sin embargo, si tú le preguntas al cuidador ¿por qué están esos 3 animales pegados?, te puede explicar la situación, por el calor, por el frío, simplemente porque son hermanos, con lo que la foto cambia totalmente el sentido, con lo que ya esa crítica tampoco tiene sentido. Entonces muchas veces es eso, la gente se está concienciando por un lado muy bien y por otro lado... Hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación, que es lo que tienen las imágenes por internet. Mónica, en tu caso, ¿cómo desde que estudiaste y empezaste a trabajar, has notado una evolución hacia mejor, hacia peor? Hombre, sí se ha notado, porque aunque en el día a día, de vez en cuando hacemos los encuentros con los loros, hay gente que ciertamente pregunta, oye, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué ahora se hace más natural? O lo que sea. Siempre tienes alguno que te pregunta, ¿por qué no se hace la bicicleta? Sin embargo, hay muchos que te felicitan. Me ha gustado mucho más poder tener este encuentro tan personal con ellos y eso, de esa manera, más, pues eso, más personal, ser capaces de estar más con el animal en contacto y por lo tanto sí que se ve la diferencia. O sea que es verdad que también ahora con tanta información que tenemos, ya el que acude ya sabe un poco a lo que acude porque lo mira primero, busca a ver qué voy a ver, qué voy a encontrar, cómo son los shows, dónde están ubicados. O sea, no es como antes que íbamos a un sitio y nos llevaban muchas sorpresas. No, hay mucha información también y mala información, como dice Bernardo. Exacto, yo bueno, lo que estaba explicando Mónica, porque la gente si no ha venido a visitar parque quizás no entienda del todo lo que ella ha dicho. Nosotros hemos tenido una transformación igual que el resto de parques. Hemos pasado de tener shows a tener live, que live realmente son vivencias donde se interactúa mucho, pero se trata de llegar mucho más allá, en el sentido de que hemos cambiado en la exhibición, por ejemplo, de papagayos, que es donde es responsable ella, Mónica, donde veías el típico loro que iba en la bicicleta, en la patineta, todo eso se ha eliminado. Ahora lo que realmente se hace es trabajar con el animal, algo que se hacía de forma de rutina, que es natural para el animal, demostrárselo a la gente, sin la necesidad de tener que acudir a hacer realmente entretenimiento con juegos, ¿no? Y explicarle, hablar sobre el animal, de dónde viene, los motivos, realmente que ellos se conciencien. Y eso está pasando en todo. En Fauna Life, que era la antigua exhibición que nosotros teníamos de reptiles, también ha tenido una evolución muy grande. Es lo mismo, ahora mismo se muestran los animales, pero no se hace por lo que tenemos nosotros show, que es más espectáculo, es más tirando más a circense realmente y teatral, que lo que es mostrar al animal y hablar sobre él. De hecho, yo muchas veces, y hace poco lo comentaba en la dirección, que veía las caras de aburrimiento muchas veces en la exhibición de reptiles. Para mí eso es positivo. Puede ser que muchas veces para el que controla, por ejemplo, el parque en sí, pueda ser negativo. Para mí es positivo esa primera reacción, porque ahí nosotros explicamos, cuando le vemos esas caras de aburrimiento al final, decimos, es lo normal, porque estamos cambiando, educando, una actitud. La gente muchas veces va a esperar a ver adrenalina, ¿no? A ver acción, a que le pongan la boca, si mete la cabeza, esas cosas. A que pongas la serpiente encima. Pues todas esas conductas hay que ir cambiándolas. Para nosotros es mucho más beneficioso en un parque, económicamente, hacer un tipo de exhibición así, de te pongo la serpiente, porque el cliente sabemos que va a salir contentísimo. Nos perjudica mucho más sacar una serpiente que prácticamente no la pueden tocar, hablar de ella, hablar de sus problemas. Desafortunadamente para la sociedad esto es aburrido, pero nosotros lo estamos cambiando. Estamos intentando la forma de entretener y educar al mismo tiempo. Y esa es la línea por la que vamos todos los parques zoológicos, y nosotros por supuesto no es que vayamos por ahí, es que estamos en ello. Hay una polémica muy grande, sobre todo en Tenerife, en el Loro Parque, que es con el tema de las orcas. En el Oasis también hay un espectáculo, no de orcas, en este caso, sino de leones marinos. Ahí también se va a producir un cambio, es diferente. Sí, de hecho ya llevan muchos años produciéndose ese cambio. La verdad es que son temas muy dispares el tema de las orcas y los leones marinos, sí, claro. Porque yo he tenido la suerte y la oportunidad de poder estar en Loro Parque, trabajando allí. También he llevado partes de la situación de crisis que han tenido a nivel mediático y en redes sociales. Y tengo que lanzar una carta en defensa de ellos, y aquí entro en ese tipo de organizaciones, ¿no? que van contra ellos de forma desmesurada muchísimas veces y sin comprensión de ningún tipo. Hablo del caso de Morgan, una orca que ha sido rescatada en el mar, que si no es por la labor del Loro Parque, Morgan estaría muerta hoy en día, porque Morgan es sorda.
Entonces, eso es lo que no explican estos grupos de animalistas. Morgan es sorda y, por tanto, no podría acompañar a su familia y terminaría muriendo, como intentó hacer, porque por eso estaba varando. Morgan llegó prácticamente con 100 kilos. Una orca con 100 kilos es impensable, se le veían las costillas en las imágenes. Ellos esto lo tienen en su página web. Morgan a día de hoy rebasa los 300 kilos y está en perfecto estado y jamás podría ser devuelta a la naturaleza. Entonces, eso va un poco en línea con lo que dice Bernardo, que es muy bonito, a veces sacan las imágenes con esa música y que el animal está mal, pero nunca llevan especialistas realmente que llevan, en este caso, 20 años, por ejemplo, en las zonas del Polo Norte, trabajando con las orcas, que saben cuando una orca se sube a un escenario, qué es ese comportamiento, que saben describirlo. Sin embargo, lamentablemente, hoy en día nos hemos acostumbrado a espectadores detrás de una pantalla que ven el comportamiento con música de una orca y son capaces, sin ningún tipo de soporte realmente científico, decir que esa orca está en mal estado. Y creo que nos hemos acostumbrado todos a no informarnos y a creernos lo primero que vemos sin tener ningún tipo de recurso. Mónica, ¿tú qué opinas del tema de los shows? Porque quizás sea la parte más polémica, ¿no? Es muy bonito ver a los elefantes, por ejemplo, en una gran extensión de terreno, a la jirafa, pero ya cuando ves al loro montado en la bicicleta subiendo la banderita, ¿no? Que además que es un show que estaba muy visto ya, porque hay que reconocer que desde chiquitito todos hemos estado viendo ese show, incluso todos recordamos en zonas turísticas, llevaban los papagayos y ahí cualquier sitio de la avenida te lo hacían, igual que los chimpancés, ¿no? Que lo hablamos en su día, te hacías la foto y tal. Eso afortunadamente se ha erradicado en España, pero ¿qué opinión tienes? Porque son un poco las dos caras de... Pero los shows tienen que ir en función de lo que haga el bicho en la naturaleza. En el caso de los papagayos, tú tienes que hacer shows educativos para que la gente vea qué es lo que hacen en su hábitat o asimilar un poco a su hábitat. En el caso de los loros, a mí nunca me ha gustado ni que monten en bicicleta, ni que se pongan a tomar el sol, ni nada. Pero sí que es verdad que hay ahora mismo parques que están haciendo shows y cada vez más loros en vuelo libre, que es lo que se va a intentar conseguir en casi todos. Las rapaces hacen vuelo libre. Entonces, es lo que ellos hacen en naturaleza, las rapaces se las vuela y vienen a los señuelos o a la caza que le pongas, que es lo que ellos hacen. Sí, entonces, tienes que intentar ir en favor de lo que ellos hacen y concienciar en eso, que es lo educativo. Y es lo que se está intentando hacer en poco a poco en casi todos. Mónica, estamos viendo unas fotos, vamos a volverlas a ver, de un poco juegos y incluso vemos las calabazas de Halloween, ¿no? Que claro, como no, ya el que esté en contra de Halloween, como era mi caso, ya no tenemos nada que hacer, ¿eh? Esto ya nos comió, ya Halloween es parte de nosotros y ya no te digo nada a los que tenemos hijos, pero traes además un esqueleto, le llaman ustedes. Mayang, ¿no? Un esqueleto reciclado. A ver, Mónica se va a poner de pie para verlo, totalmente con reciclaje, para que nos cuente un poco para qué se utiliza. Está muy de Halloween también, ¿verdad? Podría ser de Halloween, pero no es el caso. Bueno, realmente esto no está toda esta parafernalia, no lo hacemos todas las semanas, pero sí es cierto que todos los días les ponemos dos tipos de enriquecimiento a los loros, y entonces, bueno, este era un poco con el estilo de Halloween, porque, bueno, era la fecha, pero realmente... eso, todos los días se les pone algo para entretenerles y que puede ser de varios tipos de enriquecimiento. ¿Y qué hacen con eso exactamente? Pues realmente lo que hace es fomentar comportamientos naturales del animal. Entonces ellos realmente en los zoológicos pues pierden la capacidad a lo mejor de decidir si quieren comer piña o si quieren comer... Claro, porque le pones, se acostumbran a comer. Exacto. Lo que le ponen, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en vez de eso, aparte de que tienen un sitio regular donde pueden encontrar su alimento, pues le ponemos una vez al día, siempre les ponemos alimento de otra forma diferente, pues a lo mejor dentro de una jaulita que tienen que ellos manipularla para poder conseguirlo. Ahí estamos viendo esas fotos, a eso también lo utilizan para eso, para exacto, que coman, ¿no? Esa dentro de una calabaza que dentro está y entonces tienen que romper la calabaza para poder llegar hasta el interior y eso. Y bueno, realmente pues para ellos es muy divertido y como pueden ver para nosotros también. Están asustándolos a los animales. Sí. O sea que eso es parte de lo que están haciendo ahora con el tema de los papagayos. ¿Y en qué consiste en ese cambio que está explicando Guasimara? ¿Qué hace realmente un espectador
Porque te decía antes, ¿no? Los niños, los adultos preguntan, ¿ya no montan la bicicleta? Por cierto, Pues perdóname, estos tienen una historia, ¿no? Estos... Sí, todos tienen, bueno, esta precisamente sí que también tiene una historia, todos tienen, no sé qué parte hablarte primero, pero... No, decía que ellos de colorines, que eran muchos, esos creo sí, que esos son guacamayos, todos los que salieron en esa percha, y bueno, muchos han venido de recuperación, bueno, de decomisos o de centros donde a lo mejor no estaban en las mejores condiciones y entonces se les ha dado una mejor vida en Oasis Park. Se ha mejorado mucho su ambiente, se ha enriquecido todo con, pues poniéndoles todo lo más natural posible y poniéndoles, pues lo que estamos comentando, ramas naturales, enriquecimientos todos los días para que eso desarrollen sus comportamientos naturales, que muchos habían dejado de hacerlos o ni siquiera habían llegado a aprender exactamente cómo Porque a lo mejor estaban metidos en una jaula. Claro, sí, sobre todo eso, y además el tema de las jaulas, bueno, puede llevar a pues, problemas más graves, físicos, de desarrollo después de haber tenido un trauma psicológico. Entonces, gracias a las mejoras de las condiciones y a la mejora de su vida, pues ahora están desarrollando comportamientos normales, son un guacamayo de verdad. Cuéntame de esos guacamayos. Es que me los contaron antes sí. Y me chocó mucho porque son de... En principio la payanería que viene de un hotel en el sur, que sí. del Stella Canaris, que ya por fin alguien parece que lo va a rehabilitar, y estaban ahí porque había un pequeño parque, ¿no? Sí, y bueno, pues por ejemplo uno de los que llegó tenía comportamientos desplazados, o sea que realizaba un comportamiento cuando no le tocaba y entonces una de sus cosas era que se mordía la pata todo el rato. Bueno, ese Roy que debe haber salido por aquí. Y era un guacamayo, pues eso, que tenía bastantes problemas. Y ahora con la mejora de bueno, todo el plan en general, pues ha dejado de hacerlo, lo hace muy poquito, en muy contadas ocasiones. Y antes era algo que, bueno, había gente que lo veía y decía, eso lo va a hacer toda la vida. No del parque, obviamente, pero hay gente que... Sí, sí, sí. Y no, claro que no lo hace toda la vida porque ahora está haciendo comportamientos normales. Reeduca, ahora está claro. bien, exacto. Y lo mismo también una cacatúa que sí que ha salido... La blanquita. Sí, esa, linda, que pues ella también vino de ahí y realmente está tan troquelada que no sabe que es una cacatúa, se considera un humano. Entonces, de hecho, durante los encuentros, cuando vuelan las otras aves, se asusta y cosas así porque no... Pero porque esta sí estaba en una jaula también metida. Sí, este sí estaba en una jaula y bueno, pues... Bueno, de hecho estaba en la entrada del hotel, la tenían encadenada a una rama y entonces que todo el mundo, todas sus interacciones eran con personas. Entonces con las aves para ellas son como, uy, ¿tú qué eres? No. Entonces, pues bueno. Claro, que todo el mundo, ¿eh? ¿Te lo cuentas? Lo es. Así que bueno, poco a poco la estamos reintroduciendo con las cacatúas, pero lleva su proceso y obviamente lleva mucho trabajo con ella y enseñándole, y mira, no te hacen nada, no pasa nada y así. Me imagino a las otras, mira la boba esta. Sí, también. Que se ha creído, esta que se cree la rica de la casa. Y esta porque no hace lo de las plumas o cosas así, sí. Los otros también se dañan. ¿Puede hacer más daño tener, Bernardo, Mónica, o así, un animal en casa, un loro en una jaula, que además queremos que hable y hay quien le da una... Yo he visto un caso hace muchos años, que le da una leña, una manta de palo que le daba un loro gris africano para que hablara. Madre mía, qué horror. Bueno, pues puede hacer más daño eso que tenerlos en un sitio como el parque, por ejemplo. Yo creo que es lo mismo. O sea, tú tienes que estar concienciado de que tienes un animal y que ese animal es tu responsabilidad. Y yo creo que y encima es tu familia y forma parte de tu familia. Y tienes que saber lo que necesita y poder dárselo. Entonces, y para eso hay que estar informada, cursos. No es tener un animal como mucha gente tiene en sus casas, voy a decir de perros, que lo sacan 3 veces al día y ahí está. Los animales, eso ya se ha comprobado, los etólogos te lo dicen, los estudios, tanto en los parques como en tu casa, tienen que tener bienestar animal y eso es entrenamiento y enriquecimiento y cuidados veterinarios. Si tienen que cumplir esas cosas, si no se cumplen, el bicho no va a estar bien. Pero está muy bien visto. En un sitio o en otro. Está muy bien visto que alguien tenga un loro en su casa. Es verdad que es un poco frecuente ya, pero bueno, es que es gracioso el loro. Y luego, pues, son las críticas a exactamente, pero no de loros. Los tienen encerrados en jaulas. En jaulas de pájaro canario. Claro, y después critican a los parques y tienen ellos a sus animales en casa sin
vamos, sin cuidados veterinarios y sin nada, y son los que critican. Tú tienes animales, supongo. Claro, mucho. por eso. ¿Cuántos tienes? Cuéntame, a ver, ¿qué tienes? Pues yo tengo 3 rapaces, un búho real, 2 halcones, 12 loros, una tortuga y el caballo. ¿Y cómo los tienes? ¿Las aves que están sueltas? O No, las aves están en en sus mudas, en sus posaderos a veces, ellos salen casi todos los días a volar. El entrenamiento es súper importante, porque sin el entrenamiento los bichos psíquicamente no están bien, y después los loros también su entrenamiento que tienen que tener diario, cada 2 días o lo que tú más o menos puedas. Igual que el caballo, la tortuga sí que es verdad que no la entreno. Esa no, pero exactamente igual, ¿sabes? Pero todos los bichos que están en parques, en centros de recuperación o en casa, tienen que tener su bienestar. Está claro. Ahora sí vamos a ver esas imágenes que teníamos de África, porque estuviste en tus últimas vacaciones en Sudáfrica concretamente, Mónica. ¿Por qué te vas? Y alguien puede pensar, ¿por qué sacrifica sus vacaciones en vez de irse a un hotelazo al Caribe para irse, hombre, chiquito viaje, no, a Sudáfrica casi nada, y a estar en una fundación con expertos? Porque al empezar a estar en el mundo de los animales, en los zoos, en los parques, ir a cursos y formarte, te vas dando cuenta de que la vida es un ecosistema y todos pertenecemos a lo mismo. Entonces ya tus vacaciones ya no las quieres ir a disfrutarlas tú misma, si lo que quieres es aprender de los sitios de gente que está dedicada a la conservación, en este caso como Kevin Richardson en Sudáfrica, que tiene santuarios de todo el problema que hay con los leones de la caza enlatada en Sudáfrica. Y vamos a ver esas imágenes. Bueno, Kevin es un gurú, podemos decir, ¿no? Una estrella mediática, porque tiene sus vídeos en YouTube, que tiene mucho seguimiento. ¿Y qué haces allí? ¿Estuviste cuánto tiempo y qué hacías? ¿Cómo allí participas? Vas de voluntaria, sacas ves cómo trabaja él, sacas a los leones con él, pero tú nunca estás con ellos, tú vas en un todoterreno y él es el que los pasea, el que sale a cazar con ellos, cazan las leonas y él está allí. Él después, el dinero, porque esa es otra, aquí todos creen que echamos a los animales de los parques y a ver dónde los llevamos. Los santuarios esos necesitan dinero para alimentar a todos esos bichos, y él lo que hace es, a través de los voluntariados, tú pagas, y entonces toda la alimentación que requiere, porque requieren que tengan que comer carne, porque no solo es de lo que cazan, sino que hay que alimentarles, pues entonces de eso es de lo que saca él el dinero. Porque eso es una zona acotada también, y lo que está haciendo es recuperando esas especies. A ver, él lo que intenta, él ha ido recogiendo algunos leones de los que están en granjas que los crían para la caza, que está permitida, y entonces él ha ido rescatando algunos. Algunos los rescata de los circos, le llaman de todo el mundo para que vayan rescatando, pero claro, él ya va cortando, porque ya el tema de la conservación ya está hasta aquí, ya no sabe qué hacer. Él lo que quiere es que la gente que vaya transmita el mensaje de que es el problema de todos los centros donde van los trofeos y los cazadores, porque con el gobierno de Sudáfrica es imposible, sí, claro, es todo dinero. Y entonces, claro, ahora sí que es verdad que en Estados Unidos, Francia y Australia ya no se permiten los trofeos, pero en España todavía sí, y hay muchos cazadores españoles que van a cazar esos leones. Y muchos con dinero robado, porque todos los casos de juicios políticos que estamos viendo, de tramas de corrupción, todos tienen afición por la caza. Él está metido en la conservación de los leones en Namibia, Botswana, Sudáfrica, y lanzando su mensaje al resto del mundo. Claro, pero el problema está en origen, ¿no? Si no se produce en origen, él no tendría que estar dedicándose a eso. Exactamente. Es un problema que, bueno, es un tema que también pasa, Guasimara, en el Oasis Park. Yo recuerdo un caso, el de las tortugas, ¿no? Las tortugas de agua famosas de California, estas que todo el mundo tenía en casa, que claro, las comprabas la monedita, que gracioso, y cuando se hacían grandes, al Oasis Park. Exactamente, y además ahora mismo es un problema porque recientemente, superdepredador, claro, son invasivas y ya no podemos ni recibirlas en el parque. Hasta hace unos pocos años venían las personas a entregarnos tortugas, nosotros las cogíamos como centro de recuperación y rescate, pero ya recientemente eso se ha prohibido. Ahora son invasoras y la orden es totalmente diferente. Nosotros no podemos recibir en nuestro parque ninguna tortuga más. Ya realmente no tienen salida más que entregarlas al gobierno, y el gobierno
en su centro ya verá lo que hace, pero nosotros ya no podemos. Lo que ha explicado Mónica, perdón que me vaya, sí, claro. Me parece fundamental porque a los zoológicos siempre constantemente tratan de separarnos de este tipo de fundaciones o asociaciones, etcétera. Tenemos los mismos objetivos y el comportamiento es igual. En este caso, la experiencia que ha tenido Mónica, ellos hacen conservación, educan, que es lo que nosotros hacemos cuando vienen, porque tratamos de que se conciencien sobre los problemas, ¿no? Y no deja de ser un centro donde ella ha ido, por ejemplo, y ha pagado un voluntariado, es su forma de financiación. Nosotros también nos financiamos con las visitas, no tenemos el voluntariado en este caso, que tenemos voluntariados pero no pagan, en el caso nuestro, en el de ellos es totalmente normal porque es su forma de financiación, pero no somos diferentes, incluso nos apoyamos, nos ayudamos, se realizan donaciones y constantemente hay movimientos de activistas en los que defienden estos santuarios y a nosotros nos ponen totalmente en contra, cuando nosotros ya trabajamos unidos y tenemos realmente los mismos caminos, ¿no? Es muy absurdo cuando se contradicen de esas formas y nos encaran frente a frente cuando nos llevamos estupendamente y trabajamos en la misma línea. Bueno, un caso que conocimos además aquí, del que se habló mucho, es el caso de los chimpancés. Sí, ¿no? Con Fundación Mona, con la que ya un año después está ahí Chita introducida perfectamente y seguimos trabajando con ellos sin ningún tipo de problema. Bueno, me atrevo a decir además que Mónica va a ir ahora mismo a hacer un voluntariado a este centro. Vas a ir a Barcelona. Sí. Así que vas a ver a Chita allí. Sí. Ya yo más, ¿no? Y también hay que pagar para ir, no vas gratis, tienes que pagar. Y ellos se autofinancian y sacando vídeos y después los ponen en internet y a mí me parece estupendísimo que se financien de esa manera, si no la gente no sabe lo que está pasando. Supongo que claro, si esto funciona así, porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Cuando fuiste, por ejemplo, a Sudáfrica ahora recientemente, había gente de todo el mundo. De todo el mundo, sí, que paga, de París, de Israel. Acá me dan la estancia y demás. Pues depende, si tú quieres estar un mes, quieres estar 15 días, quieres estar de días, depende de lo que tú quieras, pagas un precio u otro. Pero y allí vas a trabajar. Tienes todo el paquete. Sí, claro, ¿no? sí. O sea, son como unas vacaciones, pero donde lo que vas a hacer es a trabajar. A trabajar. En pro de los animales, ¿no? Claro. Además de conocer, bueno, son otra forma de, Sí, de hacer de vacaciones. pasar las vacaciones. Que supongo que a ustedes les encantaría, ¿no? Sí, desde luego. Me da mucha envidia ahora mismo. O vayan reuniendo, ¿eh? No, hombre, el parque, dentro de la formación del personal, pues se involucra en eso y periódicamente envía a trabajadores del parque a centros para especializarse, de formación, con lo que no podemos ir a Sudáfrica, pero sí vamos yendo a otros parques y vamos viendo otros trabajos y colaborando en otros grupos, con lo que la formación es mayor. Exactamente. Eso En es ese importante. sentido estamos cubiertos también. Eso es importantísimo. Oye, ¿cómo hay en Europa hay un auge de la conciencia medioambiental importante? Hay países donde además, o personas, turistas de Europa, del centro de Europa, del norte de Europa, que no van a un hotel si el hotel no tiene su sello medioambiental. Por eso ahora tanto escuchamos el sello de calidad medioambiental, el sello tal. Bueno, pues es por eso, ¿no? Porque hay gente que se mueve en base a si respetas o no el medio ambiente. ¿Cómo se adapta el parque a eso? Sí, bueno, eso es un movimiento que ya nos está pillando bastante cerca a nosotros. De hecho, la próxima semana tenemos una auditoría por parte de un turoperador grande como TUI. Y bueno, nos adaptamos, sabemos que es en positivo. Algunos parques, te hablo desde la asociación de lo que es AISA, cuando tenemos los congresos, algunos parques se sienten un poco violentos con eso, es totalmente necesario, pero se sienten violentos porque dicen, encima que hago lo que hago y que está bien, que venga una auditoría externa para decirme si hago bien o no el trabajo, que carecen realmente de conocimiento medioambiental, claro, o de parques en sí. Pero creo que no tenemos que cerrarnos a eso, porque no tenemos nada que ocultar en ese sentido. Realmente entendemos el turoperador que quiere demostrar al cliente que ellos están vendiendo excursiones con responsabilidad, con calidad medioambiental y que son sostenibles y que realmente están vendiendo un producto que cumple todas las garantías, ¿no? A nosotros eso nos favorece que vengan, que hagan una auditoría y que sepan lo que hacemos, porque incluso estarán más informados que antes, se obligarán incluso ellos mismos a saber más sobre el cliente que están vendiendo. Pero igual que lo hacen con un parque zoológico, deberían de hacerlo con todas las actividades y con todas las excursiones, desde una excursión en barco de vela hasta un parque temático, no solamente moverse o crear esto por un movimiento que hay, ¿no? También te digo que sé que tú y perfectamente lo hacen distintas actividades, pero no todos lo hacen así, ¿no? No tenemos esa suerte. De hecho, es que incluso te diría que las auditorías que hacen no llegan a cumplir ni siquiera el 50% de lo que nos exige a nosotros la ley realmente. Las auditorías a nosotros se nos quedan cortas, o sea que porque son muy cumple sensibles. con los turistas de sobra, según sus parámetros. Exacto, pero si nosotros nos vamos a regir sobre lo que hay en papel y sobre las inspecciones que nosotros tenemos continuamente, no llegan ni al 50% de esas inspecciones. Y tenemos además el orgullo y la satisfacción de decir que las inspecciones que
recibimos las rebasamos de sobra. Siempre las inspecciones no las miramos como algo negativo, realmente es un asesoramiento. A día de hoy se ve así, tienes tiempo a corregir las cosas, te ayudan, te hacen cumplir la normativa, te actualizan y es una oportunidad para tú también poder hacerle llegar los problemas de los que ellos no son conscientes, porque a veces sobre el papel es muy sencillo, es muy fácil, o los técnicos hacen cosas sobre papel que al no estar en el campo no saben que eso no puede ser así. Entonces es necesaria la comunicación entre ambos. ¿Ustedes notan esa diferencia entre un turista español, un turista alemán o noruego o sueco? Sí, sí que se nota. Lo de la bicicleta lo preguntas sobre todo en español. Yo lo preguntan los españoles. No, de hecho el otro día, pues varias personas, sobre todo europeos, alemanes, bueno, ingleses ya no sé si decir europeos, ¿no? Pero de momento todavía. Los ingleses también dicen, pues enhorabuena, me ha gustado mucho más ver este tipo de interacción en vez de la anterior, o me dicen, me gustan mucho más las instalaciones como están, que se ven más naturales, y sí que los comentarios más positivos suelen ser de gente de fuera. Mónica, tú que eres una mujer viajada, a Sudáfrica y todo has ido, o sea, imagínate cómo se ve esa diferencia entre la mentalidad de España. Yo creo que hemos evolucionado, nos falta mucho. Pero claro, es que estábamos tan atrás en la carrera, que bueno, vamos caminando, hemos avanzado puestos, pero nos queda mucho, ¿no? Con respecto al resto de Europa, estamos muy atrasados en temas de ecología, medioambientales, ecosistema, de lo que te puede importar los animales. Están los extranjeros aquí y nosotros aquí. Yo, porque encima soy médico, hablo con la gente, años luz, es que no creo que ni en 200 años, porque cuando ellos vayan a subir nosotros llegamos ahí, pero ellos ya están arriba. Ellos tienen una conciencia porque desde la educación han tenido programas y aquí en España esto está súper olvidado. Entonces la gente en España es más individual, no tiene esa conciencia colectiva de lo que puede hacer daño a todos. Entonces, eso sí que yo creo que la única solución es desde la educación, poco a poco enseñando, y como los padres tampoco se lo enseñan a los hijos, pues tampoco los hijos lo van teniendo. Casi los hijos se lo enseñan más a los padres ahora, porque claro, hay ciertos hijos que son muy, por lo menos en lo de reciclar. Lo digo porque nuestros gobiernos en general, Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, presumen de cuánto reciclamos, somos, o sea, pero como nos están haciendo ver que estamos muy avanzados en el tema medioambiental, pero que estamos años luz, ¿no? Pero si solo hace falta ver cuando vas a las basuras, ves lo que hay en la de vidrio, en la plástico, si todo el mundo va a la misma, eso no hace falta. Sí. Yo creo que somos muy ambiguos, en España estamos muy atrás, pero sí es cierto, hay muchos ejemplos. Nosotros además, estos días precisamente, nosotros tenemos un embajador de la naturaleza en nuestro parque que se llama Rick, un niño de 15 años, que trabaja en la fundación de Plan for the Planet con la que colaboramos, que para que se hagan una idea, Plan for the Planet son los representantes del contador de árboles en la UNESCO, ¿no? Ahora está en Alemania reunido con 140 niños más, cada uno representa a cada país, con el fundador, con Félix, que es un niño emprendedor, que bueno, siempre está en todas las reuniones que tiene la Junta de Naciones Unidas del Cambio Climático y es el representante de la juventud. Y ahora viene, 3 días después, vendrá aquí para nosotros poder impartirnos todo eso que ha aprendido allí y hacer esas escuelas de formación con los niños, que trabajamos a nivel educativo con todos esos centros escolares que nosotros recibimos, no solo dentro del parque, también trabajamos fuera. Pero viéndonos al inicio de esta conversación de la mentalidad que hay en un país y en otro, nos podemos ir al caso de Copenhague, que fue el año pasado, que fue muy criticado, el caso del sacrificio, la eutanasia de unos leones, previo a uno que había ocurrido de la jirafa, que ahí podemos tener nuestras opiniones en el mundo zoológico de está bien hecho o está mal hecho. El caso de Copenhague mataron a unos leones delante de todo el público, fue una exhibición, ya estaban muertos, se habían eutanasiado, pero se hizo el corte, por así decirlo, los cortaron, enseñaron el esqueleto, dijeron para qué lo iban a utilizar, en este caso iba a ser alimento de otra especie, su carne. Para nosotros eso era una barbaridad, para mí es una barbaridad, pero realmente cuando nosotros fuimos a discutir eso como Asociación Ibérica de Zoológicos dijimos, no lo queremos, o sea, esto no puede ser por parte de un zoológico, ese comportamiento. Sabemos que eso pasa, igual que en los seres humanos, llega una parte en la que el animal ya está mayor, va a morir, está sufriendo X enfermedades, tienes que evitarles X dolor, eso pasa y es la realidad, no tenemos que alarmarnos y decir, ¿estás maltratando al animal? No, estoy quitando un sufrimiento al animal y es totalmente natural. ¿Qué pasa? Que en ese país eso lo enseñan. Nosotros aquí en España no. Nosotros en España se va al quirófano y no se habla de la muerte del animal. En Oasis para el Sentido hemos cambiado. Se han dado cuenta las últimas noticias, cuando ha muerto la guepardo la anunciamos, porque la gente tiene que entender que es
un procedimiento totalmente natural y normal. No estamos tapando nada ni ocultando porque un animal muere, son muertes naturales y necesarias muchas veces que lamentablemente tienen que ocurrir. En el caso de Copenhague nosotros nos alarmamos aquí en España, fue tremendo, se le mandaron 1000 emails, los pusimos a caer de un burro y sin embargo allí la sociedad los respaldó completamente. Porque han visto esa transparencia. Han dicho, ha sido educativo, nos han enseñado todo. Hemos visto, entendido por qué ese animal se ha matado, no se ha matado en público, pero se ha enseñado después y se ha dicho a dónde va. Y además hemos aprendido de cómo es el animal, cómo es su esqueleto, cómo está formado, etc. Es muy radical, yo a día de hoy sigue sin gustarme, pero son mentalidades mucho más avanzadas para ellos porque es normal, porque desde el colegio lo han ido explicando todo, involucrado absolutamente en todo. Lo ven como algo natural. Hablas de la eutanasia, es un país donde la eutanasia en personas está, algunos de ellos ya permitido y nosotros ya sabemos que ni se abre el debate porque, claro, en fin, de eso no vamos a hablar. Talleres medioambientales, ¿cómo una persona que visita el parque participa en este tipo? ¿Qué puede hacer? ¿Ver la parte de atrás? Hombre, pues pueden donando material que ya no vayan a utilizar, por ejemplo, ropa o incluso, bueno, rollos de papel higiénico como el esqueleto que acabo de enseñar, o cuerdas o cosas así. Todos esos materiales nosotros los vamos utilizando para hacer enriquecimientos de muchos tipos y se los ponemos no solo a los loros, se los ponen en todo el parque y de hecho tenemos un taller que ahora está de cara al público en el que se puede ver pues cómo realizamos esas cosas, como las calabazas que estuvo mi compañera, cómo las estaba haciendo y todo eso. Y bueno, pues es una manera en la que se puede involucrar el público así. Porque luego la persona que acude además puede en esa visita participar en un taller, en algún tipo de talleres, porque sí es verdad que siempre se ha visto cómo se prepara la comida, ¿no? Que lo tienen abierto, o el tema de los huevos, de la evolución de ciertos animales que están sin nacer todavía, pero ¿qué tipo de actividades extras hay? Sí, ahora diariamente, bueno, hemos inaugurado un taller, además que es un taller que está a la vista al público, donde pueden ver a ellos pues fabricando todo ese tipo de juguetes, con pantallas con información en directo, pero diariamente en el parque todo ese trabajo que antiguamente en los parques se hace por detrás de entrenamiento, de enriquecimiento, antiguamente eso no se mostraba. Entonces ahora podrás, cuando tu visita, podrás ver todos los trabajadores entrenando, haciendo enriquecimiento, interactuando con el animal y además te lo explican, o sea, estamos trabajando en ello, por lo cual en tu visita, por ejemplo, puedes ver las nutrias, puedes ver a Cora, que es la responsable, haciendo entrenamiento con nutrias. Puedes verla a ella con los papagayos, con los elefantes. Además avisamos las horas en las que se está haciendo. Tú puedes ir y no es un pago extra, es el trabajo diario normal. Lo que hemos hecho es que ese trabajo diario, que es normal, que se convierta realmente también en un entretenimiento porque sabemos que es una herramienta educativa brutal. Siempre hay muchos que defienden que hoy en día con las tecnologías no hacen falta los zoos, se pueden enseñar los animales a través de la tecnología, pero es lo que es, o sea, no es lo mismo verlo a través de una pantalla que verlo en directo. Y está claro que educar con la naturaleza no es lo mismo que estar en un aula, por ejemplo, o verlo a través de una pantalla. Eso sirve para dar una base, pero nunca vas a llamar tanto la atención de una persona o un niño con algo así tan vivo y en directo se le va a quedar en la cabeza y siempre lo va a recordar. Y nosotros lo tenemos muy vivo además porque estos niños, por ejemplo, que vienen, y no niños, adultos, o sea, pero en el caso de los niños, dentro de 10 años van a ser adultos. Podemos pillar niños de 14 años, por ejemplo, van a ser adultos que van a tener una concienciación. Ese es el problema que hoy en día, estos movimientos que hay activistas, quizás es una base que no se ha trabajado bien y que ahora fácilmente con esos 19, 20 años, al ver una imagen, no tengan un criterio científico y un criterio bien argumentado. Entonces, puedan emitir opiniones que muchas veces carecen de argumento y para el mundo científico es una ofensa, porque ellos sí dedican su vida a buscar esos argumentos para enseñar a la sociedad. El tema de los movimientos, incluso hay partidos, ¿no? Hay un partido político que es el PACMA, que ha estado incluso a punto de conseguir en alguna ocasión en los últimos años representación en el Congreso de los Diputados, porque tiene sus seguidores. Son gente que se preocupa realmente en conocer qué hay detrás, como decía Mónica antes, o critican por criticar. Me voy a meter aquí en un camino bastante pantanoso, pero me alegra que lo preguntes. En el caso de PACMA, para mí, que sí es un partido político, creo que tiene muy buenos seguidores, fieles seguidores, que pagan responsablemente su cuota mensual, pero también, digamos que he tenido etapas de descubrir a PACMA muchísimo y a mí me encantaría que la gente supiera que PACMA tiene 500 trabajadores de marketing, que no tienen biólogos en campo, que no tienen proyectos de conservación, que no han podido demostrar una reintroducción como ha hecho un zoológico así para Fuerteventura de la gacela de Cuvier, ¿no? Y que cotizan en bolsa. Nosotros no tenemos el gran lujo de cotizar en bolsa. PACMA sí, gracias a las cuotas de sus socios. PACMA lo que hace son estrategias de marketing
contra parques, contra gente que tiene animales, pero realmente para financiarse, pero no con el objetivo positivo, de reforzamiento positivo, de decir, esto está pasando, vamos a luchar por esto para poder hacer una reintroducción, por ejemplo, para financiar un santuario. No tiene nada de eso, simplemente es pelea tras pelea con imágenes que yo creo que son lamentables, enseñar con negativo todo el rato la foca que le están pegando, el delfín que lo están matando, todos sabemos que eso está pasando en el mundo. También están desapareciendo aquí, por ejemplo, el guirre. No hace falta irte hasta el Polo Norte para tú querer conservar, ¿no? Y el caso de Pac-Man, el mayor ejemplo que tenemos es la estrategia que ha hecho con SeaWorld en Estados Unidos, que fue muy graciosa. SeaWorld sacó un comunicado, ya sabemos también los americanos un poco cómo son, y en su comunicado decían que se acababan las exhibiciones, ¿no? Las exhibiciones circenses. Yo tengo que decir que desde hace 10 años en las asociaciones de zoológicos a nivel mundial, europeo, se ha marcado por ley que ya no hay más exhibiciones circenses, porque los zoos somos zoos modernos y estamos enfocados a la educación. Eso está cambiando, obviamente tú esa pauta no la puedes cambiar de hoy a mañana, pero está cambiando. El ejemplo lo tenemos aquí y en muchísimos parques, entonces SeaWorld ya lo estaba haciendo. SeaWorld lo que ha hecho es una estrategia de marketing, entonces ha usado eso y lo ha anunciado como si fuera una propuesta de ellos de hemos hecho esto, entonces para el mundo durante 24 horas SeaWorld fue el sueño, la ilusión, y todos los animalistas eran pro SeaWorld. Pero el cuento bonito se acabó a las 24 horas porque la cotización en bolsa de Pac-Man había bajado y la de SeaWorld había subido. 24 horas después, ¿qué pide SeaWorld? La libertad de esas orcas, un nuevo argumento para volver a atacar a SeaWorld. Es impensable que unas orcas en cautividad las pueda soltar en naturaleza. De hecho, hemos tenido el caso de la famosa orca librada Willy, que murió en Noruega. A día de hoy hay vídeos de librada Willy enferma, muriéndose, no hay nada. Y fue soltada por petición de firmas de animalistas. Un mes después muere sola. Y yo no veo imágenes a día de hoy que sean virales de ese caso, ¿no? Ni que se diga. No pueden decir que jamás hemos hecho ese intento, que para nosotros era un asesinato, porque sabemos que ese animal no puede ser reintroducido. Pero se asumió la responsabilidad, se soltó, ocurrió lo que sabíamos que iba a ocurrir y a día de hoy eso no se habla. Por lo tanto, para mí, ese tipo de partidos políticos o asociaciones que se hacen tan grandes y que tienen ese tipo de financiación y no responden realmente con la verdad con su financiación, yo no las apoyo y siempre, mientras pueda, como es hoy, las criticaré. Habrá asociaciones que hacen algo bueno, ¿no, Mónica? O sea, quiero decir, sí, a ver, las asociaciones PACMA, Igualdad Animal y todo, hay cosas que hacen bien y cosas que hacen muy mal. Son muy críticos, pero no es una crítica constructiva ni se ponen, es crítica mucho. En Facebook pone muchas imágenes, muchos vídeos, a mí me parece estupendo que se puedan quitar los toros de España, todo el maltrato, eso está muy bien. Pero hay otras muchas más cosas de maltrato animal en otros sitios que ni lo mencionan. Todos los animales en experimentación que se están utilizando para fármacos y para la medicina, con esos no se meten nunca, eso no existe. Después, muchas veces yo, porque me he puesto en contacto a veces con Igualdad Animal en México por temas de tráfico ilegal y con PACMA me he puesto por temas de animales que están en mal estado, mandando mensajes, poniéndome en contacto, no te ayudan. Y eso lo he vivido yo. Claro, luego está la otra cara que son pues las pequeñas asociaciones que se montan, aquí hay muchas, ¿no? de personas pues que a las 3 de la mañana te llaman que hay un gato herido en la carretera y se ponen el chándal y van a buscar el gato, se lo llevan a su casa, lo cuidan, le dan de comer hasta que aparece alguien, que hay casos así de gente que está dándolo todo por animales. Esa es la otra cara, sí, ¿no? Sí, esas son las pequeñas, como aquí en Fuerteventura, que hay muchas de los perros, el Fuerteventura y todas esas, sí. Pero cuando hablamos de igualdad, de asociaciones importantes que están muy metidas en Facebook, que todo el día están, me gustas, compartes, me gusta, gente que no sabe ni lo que está pasando ni se ha informado, todo el mundo comparte eso y no se han enterado después del otro trabajo que no están haciendo. Y eso me parece fundamental, porque hay un montón de animales que los tienen en sus casas o que están rapaces aquí mismo, que están en muy mal estado y no han hecho nada. No dicen nada. Y también son animales. Es más fácil atacar a los claro. claro. Bueno, estamos terminando. Me gustaría una conclusión por parte de todos. Empiezo por Mónica Harún, que como les dije, bióloga y es la responsable del zoo de papagayos, decimos, o de aves, o de loros, llámale. De loros, en general, porque hay papagayos está bien. Hay más que papagayos en el Oasis Park. Mónica, cuéntanos. Conclusión. Te puedo preguntar algo, pues no sé, ¿crees que el camino
hacia el que va dirigido, es decir, quitar el show tipo circo que decíamos antes del loro montando bicicleta por lo que están haciendo ahora, es el camino que hay que seguir? Sí, desde luego estoy de acuerdo con eso, y el otro día mismamente, para concluir, me ocurrió una anécdota que fue una señora que después de la interacción me vino y me dijo, su marido me dijo: yo nunca creí que mi mujer fuera a estar ni cerca de un loro porque la he visto, y cuando lo ve en la tele cambia de los canales porque le daba miedo, y sin embargo lo tuvo en la mano y vamos, encantadísima, y no se le pasó el miedo de golpe, obviamente, pero decía que lo pasó mucho mejor de lo que se esperaba, y que gracias a haber tenido ese contacto lo ve con una idea diferente. Por lo tanto, sí estoy muy de acuerdo en que estamos por el buen camino. Estamos por el camino. Bernardo, ¿cuánto pasará para que tengamos la conciencia medioambiental que tienen en otros países de Europa y del mundo? Hombre, estamos trabajando, no cabe duda. Yo no soy No creo que estemos a tanta diferencia de nivel como ellos, pero sí hay diferencia. Lo que pasa es que ya se nota una conciencia en la gente. La gente va viendo, se va preocupando más por los animales, va informándote más. Ya lo típico de tirar una colilla al suelo, ya ves que la gente se la guarda y la tira en la papelera. Son pasitos que van poco a poco y que van haciéndonos subir el nivel. Muchos pocos. Que es difícil, no cabe duda. Queda muy fácil. Pero yo creo que poco a poco se lo consigue. Ahora, por eso del cigarro, yo vi una señora en Puerto que no tiró el cigarro, tiró la caja en un coche, se cogió su cigarro, tiró la cajetilla, entonces yo para el lado le dije: se te cayó eso. Creo que se te cayó una cosa. La mujer me miró y me dijo de lo último. Pero es que yo creo que choca tanto ya eso, o sea, es que como impensable, o sea, coge la cajetilla y la tira en pleno Puerto Rosario por la ventana y te quedas como diciendo: pero bueno, esta señora no se da cuenta en qué época estamos y lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Mónica, para terminar, tú vas a seguir, ahora te vas el siguiente proyecto es irte a Mona. Santuario, a la Fundación Mona. Eso es lo siguiente. Y después haciendo cursos y todo. A mí me gustaría dos cosas: que la gente estuviera más en contacto, conociera más a los animales, saber por qué están los animales ahí, por cuáles motivos, y todo. Muchos problemas vienen por todo el problema del desplazamiento de hábitat de todos estos animales, que la gente no sabe que estamos consumiendo un montón de recursos, y ahí va la alimentación de la carne, que esa alimentación está consumiendo una cantidad de litros de agua que está haciendo que todos los animales no tengan su hábitat, y que el único sitio al final que yo veo viable de verlo va a ser en un parque, como la gente no cambie, que tiene que haber una revolución del ecosistema y que la gente se tiene que concienciar, y eso tiene que ser ya. Ya, no tenemos mucho tiempo, Guasi, para terminar, gracias en primer lugar por habernos ayudado a organizar esta mesa. Intentaremos hacer más cosas y poder seguir concienciando, porque es un poco, no sé si es el objetivo principal hoy de Oasis Park Fuerteventura. O sea, el objetivo número uno es concienciar y educar. Siempre lo es, y es el primero, ¿no? Realmente la Tierra a nosotros no nos necesita para sobrevivir, porque está preparada para evolucionar de distintas formas, y la gente tiene que entender que nosotros sí la necesitamos, porque el ser humano no está preparado para poder evolucionar a la escala que la Tierra cambia y continuará en distintas formas. Así se destroce, volverá a hacerse, porque ya lo ha demostrado. Así que creo que tenemos que concienciarnos de eso para poder sobrevivir. Muy bien. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Gracias a los cuatro. Gracias. A ustedes, gracias también por habernos acompañado. Nos vemos ya el miércoles, mañana fiesta. El miércoles volvemos con tertulia, en este caso del municipio de Tuilege. Que descansen, se quedan con Rosy, que trae hoy algo de belleza y les va a gustar. Y esta noche otro capítulo de Saborea Fuerteventura. Que descansen.